El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Y vamos a tomar nada más versículos 21 al 27. Usted conoce todo lo que sucedió aquí en este pasaje, todo el capítulo 11. Pero vamos a tomar nada más estos versículos porque hay un mensaje, hay versículo 21 al 27 del Evangelio de Juan. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, quien abra nuestro entendimiento y que podamos ver, Señor, estas realidades de tu santa palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios que tiene cuidado de cada uno de sus hijos, Señor. Eres un Dios personal que conoce, Señor, por lo que cada uno de tus hijos está pasando, Señor. Así que te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender estas cosas, Padre, para que no nos desanimemos, para que sigamos adelante, Señor, en medio de tribulaciones que vienen a nuestras vidas, Señor, tiempos difíciles, Señor, que siempre estemos, Señor, confiando en ti, Padre, que no nos desanimemos, Señor, y sigamos adelante, Padre. Bendice este tiempo que vamos a pasar en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí, hermanos, en este pasaje vemos una familia. Si usted lee todo el capítulo 11, vemos aquí a Lázaro, sus dos hermanas, Marta y María. Ellos eran amigos del Señor Jesucristo. Jesús había desarrollado una amistad muy cercana con ellos. Pero la tragedia llegó a esta familia. Lázaro estaba gravemente enfermo. Y sus hermanas mandaron llamar al Señor Jesús para que lo sanara, porque ellas sabían, si el Señor Jesús viene y ora por él, él lo va a sanar. Pero Jesús, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se tardó 2 días más en el lugar donde estaba, dice la Escritura. ¿Por qué? Parece que Cristo quería que Lázaro muriera. De esta manera, Él podía realizar el milagro de resucitar a Lázaro y darse a conocer como la resurrección y la vida. Hermanos, Dios cambia las tragedias en algo bueno. Muchas veces no entendemos por qué. Dios tenía un propósito cuando los enviados de las hermanas de Lázaro llegaron y le dijeron al Señor Jesús: ven rápido, al que amas, Lázaro está enfermo, a punto de morir. El Señor Jesucristo tenía un propósito. Se tardó 2 días más. ¿Qué espera uno? Que rápido, ¿verdad? Queremos todo rápido.
Cuando pedimos por algo al Señor, nosotros queremos que ya en ese momento, ¿verdad? Ya, Señor, ya. Pero no entendemos muchas veces el propósito, por qué el Señor se tarda. Y muchas veces se tarda en contestar, ¿verdad? No todo el tiempo cuando oramos el Señor responde rápidamente. ¿Por qué? Dios tiene un propósito. A veces no lo entendemos. Por ejemplo, aquí en esta situación, las hermanas de Lázaro, esperando a cada momento que el Señor viniera, que se apareciera por la puerta y llegara para sanar a su hermano. Y mientras tanto, Lázaro ya en las últimas, como decimos, y el Señor no llega, y no llega, y no llega. Y las hermanas, pero ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo no venga a sanar a su amigo? ¿Cómo es posible? Pero el Señor Jesucristo tenía un propósito, Y muchas veces, hermanos, no entendemos. Él quería darse a conocer a la familia como la resurrección y la vida. Dios cambia las tragedias, hermanos, en algo bueno. Cuando parece que Cristo se tarda, es por algo bueno. Él siempre tiene un propósito en todo lo que permite que pase en nuestras vidas. Tenemos que aprender esto, hermanos, desde el principio, pero muchas veces no lo entendemos, porque tenemos esa mentalidad que a veces se nos enseña. Dios no quiere que pases por pruebas y tragedias. No, Dios no quiere. No, hermanos, miren, Dios quiere desarrollar fe en nosotros, ¿verdad? Dios quiere desarrollar paciencia en nosotros. ¿Y cómo es que va a suceder esto? Solamente a través de tribulaciones y pruebas. Porque si todo estuviera bien, si ninguna enfermedad, si ninguna tragedia pasara en nuestras vidas, ¿cómo creceríamos nosotros espiritualmente? ¿Cómo se formaría en nosotros el carácter de Cristo, que es lo que quiere hacer Dios en nosotros? Dios nos salva no nada más para salvarnos, por librarnos del infierno, sino que desde el momento que nos salvó el Señor, empieza a trabajar en nosotros, empieza a formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de esta manera ser un buen testimonio a las personas alrededor. ¿Para qué? Para que otros también vengan a Él. Así que, hermanos, no se crea cuando le dicen: ven a Cristo y todo te va a salir bien. Ven a Cristo, todas tus enfermedades se te van a ir. No, hermanos, no sabemos y no podemos garantizar a ninguna persona que se va a hacer millonaria o que va a estar saludable todo el tiempo. Eso solamente Dios lo sabe. De hecho, aquí vemos esto que pasó con la familia de Lázaro, cómo el Señor Jesucristo se tardó a propósito 2 días más para que Lázaro muriera. Hoy vamos a examinar, hermanos, la conversación que Cristo tiene con Marta y vamos a ver el propósito de todo esto, de cómo la llevó a poner su fe en Él como su Salvador. Porque Marta creía en Cristo, pero su fe estaba en otras cosas, y es lo que vamos a ver aquí. Primeramente, vamos a ver cómo Marta tenía fe en el poder de Cristo. Marta tenía fe en el poder de Cristo. Vaya conmigo pensando todo esto, ¿verdad? Porque al final vamos a ver el propósito por el cual Cristo se tardó.
Marta y María, fíjese bien, eran hermanas de Lázaro, conocían a Jesús, eran sus amigos. Ellas habían escuchado de los milagros que Cristo hacía y quizás hasta habían visto con sus propios ojos las maravillas que Cristo hacía. Por eso ellas estaban seguras que Cristo tenía el poder para salvar, para sanar a su hermano. Estaban seguras porque habían visto todo lo que Cristo hacía. Y lo mandaron llamar. En el versículo 1 al 3 del capítulo 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies. Y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellas esperando que Cristo en ese momento dejara de hacer todo lo que estaba haciendo. Vamos a sanar a Lázaro. Y no fue así. No fue así. Entonces vemos cómo ellas lo mandaron llamar. Parece que Marta había entendido bien la lección de Cristo, porque vemos en otra ocasión cómo era Marta la que andaba afanada en los quehaceres de la casa, ¿verdad? Y María estaba sentada a los pies de Cristo. En esta circunstancia, en esta situación, vemos aquí que fue al revés. Marta fue la que salió al encuentro de Cristo y María se quedó en la casa. Parece que ahora ella había aprendido bien la lección de Cristo. Ahora Marta fue la que salió al encuentro de Él y María estaba en la casa. Esta vez Marta escogió la buena parte. Mira, vaya conmigo a Lucas 10. Lucas 10, que nos narra esta situación de la cual estoy hablando. Lucas capítulo 10, y vamos a ver el versículo 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino, está hablando del Señor Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esta ocasión, Marta estaba afanada por muchas cosas, pero acá vemos en el capítulo 11 de Juan cómo Marta, al darse cuenta que el Señor Jesucristo venía, ella salió rápidamente a encontrarlo. Había aprendido la lección que el Señor Jesucristo le había dado. Marta tenía fe en Cristo como alguien que tiene poder para hacer milagros, para sanar personas, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer cosas extraordinarias que las demás personas no pueden hacer. Veía a Cristo como alguien poderoso, hermanos, pero para la salvación no es suficiente ver a Cristo de esta manera. Judas también creía en Cristo como alguien poderoso. Él había sido testigo de muchos milagros que Cristo hizo. Sin embargo, se perdió por toda la eternidad. Vemos entonces mi punto que le quiero dar a entender. No es suficiente creer en Cristo como alguien poderoso,
como alguien que puede hacer milagros. No, su fe debe de estar en Él como la resurrección y la vida. Ahí es donde Cristo quiere que esté la fe de toda persona. Me estoy adelantando un poquito, pero ahí es donde lo quiero llevar. Vemos este ejemplo que les di de Judas, uno de sus discípulos. Mateo, vaya conmigo, Mateo 27. Mateo 27, 3 al 5. Como alguien, Judas, que estuvo con él y vio todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Después que lo entregó, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aunque aquí la Biblia dice que es arrepentido, ¿verdad? Pero no fue un arrepentimiento, sino fue remordimiento. Se sintió mal por lo que hizo, porque si se hubiera arrepentido verdaderamente, hubiera venido a pedir el perdón de Cristo Jesús. Pero lo que sintió fue remordimiento, y ese remordimiento lo llevó a quitarse la vida. Entonces vemos ahí, tengo otro pasaje, pero después lo puede leer usted por tiempo. Hechos 1, 24 al 26, lo puede apuntar ahí. Lo que quiero que veamos es de que Marta tenía fe en el poder de Cristo, creía en el poder de Cristo, así como Judas también tenía fe o creía en el poder del Señor Jesucristo. Pero eso no salva a nadie, hermanos. Así hoy en día mucha gente cree en los milagros que Cristo hizo, cree que Cristo es poderoso, que tiene poder para sanar, pero no creen en Él como su Salvador. Muchas veces las personas llegan a una iglesia porque están enfermos y lo que quieren es, ¿qué? Sanidad. Y si se sanan, salen así como llegaron y se van y dicen: pues gracias que me sanaste, pero ahí nos vemos. Y no regresan. ¿Por qué? Creen en el poder, pero no creen en Él como el Salvador de sus almas. Hay una diferencia. Entonces, continuemos viendo ahí nuestro pasaje en Juan 11. Si no está ahí, puede regresar a Juan capítulo 11 y vamos a continuar viendo nuestro pasaje. Segundo punto, Marta tenía fe en que Dios escuchaba a Cristo. Primer punto, Marta tenía fe en el poder de Cristo. Ahora vamos a ver cómo Marta tenía fe en que Dios escuchaba a Cristo. Versículo 22. Dice la Escritura, Marta hablando al Señor Jesucristo, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sin duda alguna, Marta sabía que cuando Cristo oraba a su Padre Celestial, éste le respondía de acuerdo a su petición. Ella tenía fe de que con tan solo pedir al Señor Jesucristo, Dios le iba a contestar esa oración. Ella tenía fe en esto. Cristo, en su misericordia, fíjese bien cómo fue llevando a María hasta el punto, a Marta, hasta el punto que no nada más creyera que Él era poderoso, que no nada más creyera que Dios escuchaba sus peticiones que Él hacía,
sino que Él quería que Marta pusiera su fe en Él como el camino, la verdad y la vida. El único que puede perdonar pecados y dar vida eterna. Este era el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de ir llevando a Marta hasta ese punto. La mayoría de las personas que estaban a su alrededor también habían visto cómo Cristo rogaba a su Padre por algo y su Padre Celestial se lo concedía. Pero no todas estas personas que fueron testigos de esto creyeron en Cristo como su Salvador. Hay una diferencia entre creer estas cosas de Cristo y creer en Él como el Salvador de su alma. Usted sale por la calle y pregunta, ¿tú crees en Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Oh, Cristo es el Salvador del mundo. Creen que Cristo es el Salvador del mundo, pero hágale la pregunta más personal. ¿Cristo es tu Salvador? Ahí ya no pueden asegurar, no están seguros. ¿Por qué? Porque no han puesto su fe en Él como el Salvador, como su Salvador. Debemos de hacerlo personal, no nada más. Cristo vino a salvar a todos los pecadores, cierto, sí, pero ¿le ha salvado a usted? ¿Me ha salvado a mí? Ahí es donde el Señor Jesucristo nos quiere llevar. Entonces vemos como muchas personas, aún en nuestros tiempos, sí creen en Cristo, que es milagroso, es poderoso, sí creen en Cristo, que Él contesta peticiones, pero no creen en Él como su Salvador. Sigamos viendo nuestro pasaje. Marta tenía fe en la veracidad de las Escrituras. Versículo 23 y 24 de Juan 11. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le afirma a Marta que su hermano Lázaro iba a resucitar. Cuando le dice en el 23, tu hermano resucitará. Cristo se estaba refiriendo, cuando le dice tu hermano resucitará, se estaba refiriendo a ese día, que Lázaro iba a resucitar ese día. Vaya conmigo, miren, dice, cuando Cristo le dice tu hermano resucitará, se está refiriendo a ese momento en el cual Él iba a llamar a Lázaro fuera de la tumba y lo iba a resucitar. Cuando Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta se refería a que su hermano iba a resucitar en el día postrero cuando todo ser humano comparezca delante de Dios. Se estaba refiriendo a aquel día cuando todo ser humano va a estar delante de la presencia de Dios en el juicio final. La razón que Marta creía esto era porque conocía las Escrituras. Y las Escrituras enseñan que al morir no termina todo. El hombre no queda aniquilado al morir. Los animales sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los animales no tienen espíritu. La diferencia entre un animal y un ser humano es que el ser humano tiene un espíritu. Y al morir, el cuerpo se separa, su alma y su espíritu. Cuando muere y el espíritu va a uno de los dos lugares que usted ya sabe, el cielo o el infierno. Los animales
mueren, se terminó todo para ellos. Ese perrito que se murió, que era su mascota más querida, o ese gatito, o ese pajarito, todas esas mascotitas murieron, hermanos, y usted ya no los va a ver, así que no se preocupe. Es difícil, ¿verdad? A ver si no me dan de bibliazos al salir algunos. Pero es la verdad, hermanos. Usted ya no va a ver esos animalitos. Aunque muchos los quiso y todo. ¿Por qué? Porque son animales. No están hechos a la semejanza de Dios. Nosotros sí tenemos un espíritu. Y a eso se está refiriendo Marta cuando dice: yo sé que va a resucitar en el día postrero. Porque ella sabía, ella creía en las Escrituras. Y eso es lo que enseña la Escritura. Que el hombre no queda aniquilado al morir. La muerte tan solo es la separación del cuerpo y el espíritu. El ser humano vive por toda la eternidad. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Mire, vaya conmigo al pasaje de Mateo 22. Mateo capítulo 22, y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo. 31 y 32. Dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Lo que quiere decir que todas estas personas que han muerto siguen vivos. No están aniquilados. Siguen vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que Marta tenía fe en las Escrituras. Conocía las Escrituras, pero necesitaba dar un paso más, porque no es suficiente conocer la Escritura. De hecho, vemos cómo Nicodemo, un fariseo docto en la Escritura, vino a Cristo. Y Cristo le dijo a él mismo en su cara, le dijo que era necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Si la salvación viniera por conocer la Escritura, este hombre estuviera en primer lugar, porque era una persona que conocía bien las Escrituras. Pero esta misma persona, Cristo le dijo: Nicodemo, en otras palabras, no te confíes de que conoces la Escritura. Pon tu fe en mí para que puedas nacer de nuevo, para que yo te dé perdón de pecados y vida eterna. Así que Marta conocía la Escritura, Nicodemo conocía la Escritura, pero no eran salvos. Juan 3, de pasadita, y vamos a ver este pasaje que le digo. Juan 3, 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, fíjese cómo le cambia todo el Señor Jesucristo y va al grano, va a lo que en realidad Nicodemo necesita. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por último, puede regresar. Vemos en nuestro pasaje, capítulo 11 de Juan. Por último vemos cómo Marta puso su fe en Cristo como su Salvador.
Ahí es donde Cristo la quería llevar. Versículo 25 al 27 del capítulo 11. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios. Es interesante ver cómo Cristo fue llevando a Marta poco a poco, hasta ayudarle a entender que necesitaba creer en Él como el único que puede dar al ser humano la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Cristo es el único que puede dar perdón de pecados, es el único que puede dar vida eterna a todo aquel que viene a Él y cree en Él como el Salvador de su alma. Cristo en su amor por Marta le va guiando poco a poco hasta llegar al punto donde le hace la pregunta y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Fíjese la misericordia del Señor Jesucristo. Cómo fue poco a poco llevando a Marta hasta este punto cuando le hace esta pregunta. ¿Crees esto? Cuando le dice, yo soy la resurrección. En otras palabras, le dice, Marta, ¿crees en mí como tu Salvador que puede darte vida eterna? Así que vemos cómo Marta creía en muchas cosas acerca de Cristo y todo esto estaba bien. Pero Cristo quiere que lo conozca la gente como el Salvador de su alma, como la resurrección y la vida, el único que puede perdonar pecados. Así es como Cristo quiere darse a conocer a todo el mundo. Porque no es suficiente que las personas crean en Cristo como uno que es poderoso, como uno al cual Dios escucha. No, Cristo quiere hacerlo personal. Quiere hacer que las personas lo vean a Él como su Salvador personal. Hermanos, hay a las iglesias llegan personas por muchos diferentes motivos. Ya les he contado, yo llegué a la iglesia buscando novia. Me hago una novia cristiana porque las cristianas no pelean. Uy, hermano, si es verdad, no pelean. ¿Por qué se ríen, hermanos? Yo quería una esposa cristiana porque las esposas cristianas pues aman a Dios y pues lo van a amar a usted también, hermano, ¿verdad? Pero fíjese bien, mis motivos por los cuales puse mis pies en una iglesia. Aunque yo decía, yo ando buscando a Dios, ya no quiero esta vida así, yo quiero... Pero no era cierto, porque cuando me confrontaban con la verdad, recibe a Cristo como tu Salvador, arrepiente de tus pecados, no quería. Quería religión. Se me hacía bonito estudiar la Escritura. Se me hacía bonito conocer de Cristo. Se me hacía bonito el compañerismo con los hermanos, pero no quería a Cristo gobernando en mi vida. Yo quería estar en el control de mi vida todavía. Le digo porque muchas personas llegan a la iglesia por diferentes motivos.
Otros llegan porque están enfermos y quieren ser sanados por Cristo. Y porque les dicen desde el púlpito, tráiganme los enfermos y aquí los voy a sanar. Otros llegan porque están en diferentes dificultades, bien difíciles, bien duras, tragedias, y quieren que Dios les sobre un milagro y los quite, los pare de sufrir. Pero no, hermanos, ese no es el motivo de acercarse uno a la iglesia, de acercarse a Cristo, no. El motivo principal debe ser reconocer su pecado. Yo reconozco mi pecado, reconozco quién soy, y solamente Cristo es el único que me puede perdonar mis pecados y puede salvar mi alma. Aguanté un tiempecito, unos meses nomás, poquito tiempo en la iglesia, escuchando el Evangelio. Cada sermón el pastor predicaba el Evangelio bien claro, hermanos. Y yo sabía y decía, no, todavía no. De hecho, al final, antes de recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo pensaba, venía a mi mente, pero si todos los hermanos piensan que ya soy salvo, no. O otra que me venía era, y todo lo bueno que he hecho en este tiempo que he estado en la iglesia, ¿ya no me va a contar? Fíjese, el diablo, hermanos, cómo le pone a uno en la mente distracciones. ¿Por qué? Porque su propósito es alejarlos de Cristo. Hasta que llegó el punto, dije, no me importa más lo que digan las personas a mi alrededor, no importa más lo que, si no me cuenta nada de lo que hice. Señor, perdona mis pecados y por tanto tiempo que te he estado rechazando. En ese momento, hermanos, yo supe que el Señor Jesucristo perdonó mis pecados, me dio salvación, y yo sé a dónde voy. No porque soy bueno, sino porque Él es bueno. Amén. Y porque yo he creído en su palabra. Esto es la seguridad, hermano, que quiero que usted tenga. Que nadie se la quite. Si usted ha confiado en Cristo como Salvador, usted está seguro, segura en sus manos, porque ha creído en Cristo como su Salvador. No nada más como uno que hace milagros, que tiene poder. No, como su Salvador. Ahí es donde Cristo lo quiere tener a cada una de las personas. La respuesta de Marta es la respuesta que Cristo quiere escuchar de la boca de todas las personas. Esta respuesta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vemos entonces como una tragedia en la familia, Dios lo usó para traer salvación a las almas perdidas. Y no nada más Marta y María creyeron en Cristo como su Salvador, sino muchos de los que vieron también lo que Cristo hizo en ese día, cuando resucitó a Lázaro, creyeron en Él también como la resurrección y la vida. Cristo vino, usó esta tragedia para salvar las almas. Lo mismo sigue haciendo Dios en nuestros días. Dios usa los tiempos difíciles, Dios usa las tragedias para traer almas hacia Él. Confíe en que Dios sabe lo que hace. Usted permanezca fiel, fiel. Nada nos puede separar del amor de Cristo. No permita que las tragedias y dificultades le hagan dudar de ese gran amor que Él tiene por usted. Porque a veces, cuando viene el tiempo difícil, puede ser que dude y diga, a lo mejor Dios no me ama. ¿Por qué permitió que pasara esto? No, Dios le ama. Dios le ama, pero recuérdese que
nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? No se preocupe, no pregunte, no quiera saber el por qué. Usted siga fiel. Algún día va a saber el por qué. El por qué. Y si aquí no tenemos la respuesta, cuando estemos con Él, vamos a entender todo lo que pasó en nuestras vidas. Solamente confíe que Él está a su lado. Y confíe en que todo lo que le pasa es por algo bueno. Es por algo bueno. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver a nuestros familiares ya caminando cerca de Él, ¿verdad? Que tuvieran ese amor por el Señor y le sirvieran, dedicaran su vida a servirle a Él. O que esa dificultad de esos ya se fuera de nosotros. Pero sigue ahí, sigue ahí. Usted siga adelante. Y agarre para sí las palabras del Señor que le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para después diga como el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? En la fortaleza del Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Vamos a terminar aquí porque vamos a pasar a tomar la comunión. Pero antes, mire, déjeme, me dirijo orando a usted, hermano, hermana, por estas personas. Me dirijo a usted que nos está viendo. Usted ha entendido, yo creo, que Dios, que Cristo quiere que usted lo vea o que venga a Él como el único que le puede dar salvación y vida eterna, el único que le puede perdonar sus pecados. No que lo vea como que Él puede hacer, que es poderoso y que no. Él quiere que usted lo reconozca como su Salvador. Ahí donde está, ponga su fe en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. No importa lo que las personas creen acerca de usted. No importa todo lo demás. Si usted reconoce, si usted no está seguro de su salvación, no tiene esa seguridad, hoy puede estar seguro. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, perdona mis pecados. Salva mi alma, Señor. Dame vida eterna. Te reconozco como la resurrección y la vida. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame a vivir de aquí en adelante para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.